Tal? ¿Cómo están? Eh, Les quería comentar un artículo que acaba de salir recién el 31 de marzo en el Lancet, me pareció bastante importante. Ahí les dejo el título para que lo bajen y lo revisen hoja por hoja, que está bastante interesante, pero bueno, les hice un mini resumen, quiero hacerlo lo más rápido que pueda para que más o menos lo comprendan. El estudio lo hace el Lancet, es el efecto del COVID, la pandemia, en los resultados adversos perinatales y resultados maternos también. Es una revisión sistemática, estudio a nivel de evidencia tipo A, ya saben. Entonces, ¿qué es lo que dice? Primero entender, ¿no? La pandemia, el SARS-CoV-2, ha tenido un profundo impacto en el sistema de salud y potencialmente sobre los resultados del embarazo, entiéndase resultados perinatales o resultados maternos. Los efectos han sido no solo producto de acción directa del virus, sino también las cuarentenas, el cierre de muchos servicios de salud, el miedo de las pacientes para acceder a una atención han tenido un impacto importante en el bienestar de las gestantes y obviamente sus bebés. Entonces, dentro de todo lo que puede haber condicionado, todo lo que les cuento es simplemente la traducción del estudio. Entonces, lo que puede haber condicionado este empeoramiento de los resultados maternos perinatales, se habla en el estudio que sería no solo la disminución de la oferta de servicios de salud, sino también la pérdida del interés para buscar atención médica. Entiéndase, la pérdida de interés no porque no les importe a las mamis, sino primero porque no había atención y segundo, por el mismo miedo al COVID, en el sentido de que, bueno, el Estado hace cuarentena, dice quédate en casa y todo ello. Entonces el miedo a si voy, si salgo, o si voy en el micro, por último tampoco había micros, no había carros, el servicio público cerrado. Lo que les digo no es de acá, el estudio lo menciona porque lo que se ha vivido acá se vivido en todo el mundo. Entonces esas dos cosas han condicionado que al final pues, tengo unos resultados perinatales adversos, perinatales y maternos adversos. La metodología del estudio es el siguiente: hace una revisión sistemática, metaanálisis de los estudios sobre los efectos de la pandemia sobre la madre, el feto y resultados neonatales. Se cogen los estudios, bueno, de acuerdo a la base de datos del Medline y Embassy, desde el 1 de enero del año pasado, 2020, hasta el 8 de enero del 2021. 8 de enero del 2021, que es ahorita, ahí está mal, junio, hay que corregir. Bueno, son poco más de 3.500 estudios y se ha ido haciendo el tamizaje, los criterios de exclusión e inclusión. Al final han quedado 31 metaanálisis, 31 estudios. Esos 31 estudios han abarcado los 5 continentes. Lástima que en América solo Canadá y Estados Unidos son nuestros representantes, porque en América Latina no ha habido. Pero bueno, ha cogido los 5 continentes, ha cogido China, Nepal, países africanos, Europa, Europa del Este, Europa Central, toda Europa en general. Entonces, China, ya les mencioné. El punto es que ha sido un estudio bastante heterogéneo. La revisión fue registrada en Próspero y reportada de acuerdo a las guías PRISMA, que es los criterios mínimos para hacer un metaanálisis correcto, y el protocolo de estudio está accesible online. La data se extrajo con el uso del Covidence Systematic Review Software, que también se utiliza para este tipo de estudios. La discusión, ¿qué dice? Que no hay variación significativa respecto al parto pretérmino, probablemente porque recuerden que 2/3 de los partos pretérminos son partos pretérminos espontáneos y 1/3, que es importante, es por parto pretérmino iatrogénico, por preeclampsia, RSIU, lo que quieras, que condiciona que se tenga que terminar el embarazo antes por bienestar materno. En este caso, la disminución, digamos que los resultados de parto pretérmino que no hayan tenido una variación significativa lo asumen que sería por esta eliminación, digamos, del parto pretérmino iatrogénico, ya que no iban las mamis a los controles. Lo otro es que en el estudio se ve en los resultados que hay ansiedad materna generalizada, más aún por la disminución progresiva de la atención de los servicios de salud y de las atenciones prenatales de rutina. Se incrementaron las tasas de violencia doméstica y en general de violencia contra la mujer, siendo este punto remarcado y resaltado como un coadyuvante o un causante incluso del incremento de la tasa de muerte materna. Entonces es un punto que también lo toman bastante en cuenta y que debemos considerar. Otra cosa importante que ven en el estudio es que hubo una redistribución del equipo de salud a áreas COVID en general, sin priorizar la atención materna. No sé cómo se habrá dado en otros hospitales, por ejemplo, en nuestra realidad. En mi hospital es hospital materno, pero en hospitales generales, el oftalmólogo fue área COVID, muchos incluso
médicos de otras especialidades, todos iban designados a área COVID, atender emergencia y todo ello, dermatología, ni se diga, también los dermatólogos han hecho guardias en área COVID. Mi hospital es materno, así es que no he visto de pronto esa diferencia, pero de manera general, respecto al estudio, se vio que se redistribuyó el equipo de salud sin priorizar la atención materna. Ahora, el estudio pone bien claro y alza la voz que se debe priorizar al staff de servicio materno durante toda la fase de respuesta a la pandemia, ya sea en esta situación que se nos ha presentado del COVID o a futuro en cualquier otro shock o situación de salud que condicione una emergencia sanitaria. Una de las variables más importantes se notó por la diferencia significativa entre los resultados adversos perinatales en los países de medianos y bajos ingresos respecto a los países de ingresos altos. Llama bastante la atención, bueno, quizá no llame la atención para nosotros que pertenecemos a países de ingresos medianos y bajos, pero en el estudio remarcan bastante que sea una diferencia tan importante respecto a los países de ingresos altos. Y respecto a ese último punto, esa diferencia entre los países de bajos ingresos y altos ingresos, la pregunta es, ¿esta pandemia ha golpeado de manera desmesurada, desigual a la población vulnerable, o sea, países de medianos y bajos ingresos? Quizá el problema se suscita no solo por la severidad de la infección por COVID per se, sino por el manejo ineficiente de los servicios de salud y por el desborde de su capacidad logística. Lo dice el estudio. Interpretación final. Urge priorizar la seguridad y accesibilidad y cuidado materno equitativo dentro de las respuestas estratégicas a esta pandemia para esta crisis y crisis de salud a futuro. El servicio de salud debe considerar cómo establecer un cuidado prenatal consistente para llegar a las comunidades e individuos más vulnerables, detectar y dar soporte a la población en riesgo de violencia doméstica que se ha incrementado ostensiblemente. De hecho, manifiestan que ya la violencia doméstica era causante o era un plus adicional, aumentaba los resultados al final de muerte materna, pero ahora con la pandemia se ha incrementado muchísimo. Entonces recordemos que cualquier situación de vulnerabilidad en general magnifica los riesgos en todo contexto, más aún ahora en una pandemia. Finalmente, podemos priorizar la seguridad y accesibilidad del cuidado materno durante la pandemia y las secuelas que van a venir luego de ella, mientras se planifique un futuro de inclusión y equidad en el cuidado materno, en base a las lecciones aprendidas en esta pandemia, valga la redundancia, para reducir el parto pretérmino, óbitos y sobre todo la mortalidad materna a nivel mundial. Listo, eso les quería compartir. Es todo lo que les he mencionado, es el artículo, bueno, la traducción como tal. Revísenlo, está bastante interesante y hasta pronto.